Buen día, hoy hablaremos sobre las máquinas térmicas y su funcionamiento. En esta ocasión es gracias a la aplicación PET. El grupo está conformado por Anger Dila, Laura Becerra, Alexandra Céspedes, Kelly Jaramillo, Angie Talero y Jessica Martínez. Resumen, en la práctica de laboratorio se evidencia el funcionamiento de una máquina térmica, la cual convierte la energía calorífica en trabajo mecánico, capaz de desplazar un pistón por el cual sostiene una pesa. En esta práctica utilizaremos el simulador PET, que es ideal en este escenario, el cual bombea moléculas de gas dentro de una caja, permitiendo analizar los comportamientos a medida que se modifica el volumen y se agrega o elimina calor, también los cambios que se generan en la gravedad, además evaluar la velocidad de las partículas ligeras y también exportar las variables de temperatura, masa y radio que pueden verse afectadas. Y al finalizar, describir la relación entre las consolidaciones de la pared, partícula y presión. Las máquinas han sido factores claves para el desarrollo de las sociedades modernas. A lo largo de la historia han cumplido importantes papeles como ahorradores de fuerza humana, artefactos que aprovechan la fuerza del agua o del viento y como aparatos que convierten una energía en otra. Una máquina térmica, desde el punto de vista termodinámico, se puede definir como el conjunto de elementos mecánicos que intercambian energía mecánica mediante la variación de un fluido térmico que la atraviesa. Es decir, las máquinas térmicas son un dispositivo que trabaja de forma continua para producir trabajo mientras se aporta y se dé calor, aprovechando las expansiones de un gas que sufre transformaciones de presión, volumen y temperatura en el interior de dicha máquina. Dentro de las máquinas térmicas se pueden encontrar las turbinas de vapor, las turbinas de gas, entre otras. Este laboratorio tiene como objetivo identificar los tipos de procesos termodinámicos, comprender en qué casos se debe aplicar la primera ley de la termodinámica a procesos propios de una máquina térmica y determinar la eficiencia de la misma. Para la elaboración de nuestro proyecto hicimos uso del simulador PET, donde debíamos escoger la opción ideal, donde podemos encontrar un termómetro, un manómetro, una bomba para ingresar las partículas, una fuente de calor donde podemos modificar la temperatura y unas manijas para modificar el largo del recipiente y poder así hallar los diferentes volúmenes. Como procedimiento para nuestro proyecto se ingresaron 400 partículas azules al recipiente. Luego se fijó el mínimo del largo del recipiente a 5 nanómetros y se fijó la temperatura a 300 Kelvin. Para la expansión de temperatura constante se debía fijar la temperatura constante y luego se procedía a modificar el largo del recipiente cada 2 nanómetros, con el fin de registrar los datos de las diferentes presiones a diferente volumen. Cambio de volumen a presión constante. Para la práctica se tuvieron en cuenta los parámetros anteriores. Se procede a aumentar el ancho al máximo y se fija como constante la presión. Luego se reduce la temperatura de 40 a 40 hasta los 100 Kelvin y se toman los resultados. Aumento de la presión a volumen constante. Una vez alcanzado el volumen máximo, se deja el volumen constante y se aumenta la temperatura hasta llegar a los 300 Kelvin. En el registro de los datos se sacaron volúmenes correspondientes a la variación del arco del recipiente, teniendo como datos fijos el alto de 8,75 nanómetros y la profundidad de 4 nanómetros. En la gráfica de la temperatura constante se tiene que ser inversamente proporcional, es decir, a mayor volumen, menor es la presión, mientras que para las gráficas de presión constante y volumen constante son directamente proporcionales. Los 4 principios de la termodinámica se establecieron gracias al físico ingeniero francés Nicolas Sitt en 1824. La ley cero establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos a su vez están en equilibrio térmico entre sí. La primera ley de la termodinámica establece una relación entre la energía interna del sistema y la energía que intercambia con el entorno en forma de calor o trabajo. Las fórmulas principales son delta de U igual a Q más W y delta de U igual a Q menos W, donde delta de U es un incremento de energía interna del sistema, Q es el calor de intercambio por el sistema con el entorno y W es el trabajo de intercambio por el sistema con el entorno. La segunda ley de la termodinámica expresa varias fórmulas equivalentes, como por ejemplo el enunciado de Kelvin o el enunciado de Clausius. Es la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Su
principal ecuación es delta de U igual a 0. Ya para finalizar, hablaremos sobre la tercera ley de la termodinámica. Esta ley dice que, o afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. Su ecuación está dada por S menos S sub 0 igual a K sub B logaritmo natural de omega.